Hola, amigas y amigos de La Encuesta es lo mío. Yo soy Ana Arroyo y en esta ocasión estoy muy contenta porque tenemos un episodio muy importante porque hablaremos con una mujer de lucha, con causas claras y en favor de la sociedad. Ella actualmente se desempeña en la mesa directiva de aquí, de la Cámara de Diputados. Es la diputada Laura Ballesteros, quien es licenciada en Ciencias Políticas por el Tecnológico de Monterrey y es maestra en Dirección Estratégica y Gestión de Innovación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, ella ha sido fundadora del Observatorio Ciudadano para el Poder Legislativo. También ha sido presidenta de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, directora para México de la Fundación Mexicans and Americans Thinking Together, y en el ámbito político ella ha sido secretaria de Gestión Social a nivel nacional de Movimiento Ciudadano, coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez, subsecretaria de Planeación de la Subsecretaría de Movilidad del Distrito Federal y secretaria de Desarrollo Urbano y Ecológico del Gobierno de Monterrey, Nuevo León. Bienvenida, diputada, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Tocaya, qué gusto verte y que podamos platicar y luego como que escuchar todas las vidas que he tenido. Es un poco interesante. Que yo cuando estábamos estudiando tu currículum dije, wow, ¿a qué hora? ¿Cuándo voy a terminar de decir todo lo que has hecho, diputada? Hay que hacerlo más cortito. Gracias por aceptar la invitación, de verdad, porque creo que vamos a tener una plática súper interesante. Actualmente platicamos ahorita un poquito que estás en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero me gustaría irme para atrás y saber cómo empezaste esta enorme carrera que tienes, como vimos ahorita. ¿Cómo fueron tus inicios en la política? Bueno, creo que a la luz del tiempo te das cuenta que la política está en todos lados, ¿no? Claro. Que está desde tu casa, en la escuela, con tus amistades, y en las cosas que amas y emprendes. La política es de todas y de todos. Y creo que justo la estigmatización de lo político, en esta cosa en donde quienes nos dedicamos a esto o somos corruptos, o somos vividores del erario, o somos gente mala, viene precisamente de un legado de décadas de vieja política que se ha encargado de desprestigiar lo público, de desprestigiar lo político, y que hace justamente que cada vez menos gente quiere entrarle. Claro. Entonces, un poco sobre esa reflexión, porque la vieja política lleva muchos años de existir, es que yo decido hace mucho tiempo, decido entrarle, ¿no? Y decido entrarle porque, pues, soy una mujer hacedora, ¿no? Digamos que mi manera de comunicarme con el mundo es haciendo. Mi love language es hacer. Y me daba mucha repulsión, me daba mucho coraje y me jodía ver cómo México cada vez iba peor. Estamos hablando de hace 35 años, ¿no? O sea, es decir, es que esto no estaba mejor antes. No quiere decir que esté bien ahorita, pero es que no estaba mejor antes tampoco. Entonces, entro por eso, entro con la ilusión de poder cambiar las cosas, de cambiar ¿A los cuántos mundo. años? 17 años. Wow, qué joven, 17 años. 17 años. De hecho, yo, por ejemplo, no pude ni siquiera votar por Vicente Fox en ese entonces porque era todavía menor de edad, en el 2000, pero estaba yo ahí ya queriéndome comer el mundo a puños y sobre todo cambiar al mundo. Yo creo que eso es una convicción que me ha movido siempre. Entonces, decido entrar por eso y fui encontrando espacios de donde poner toda esta energía creadora, creativa y hacedora, pues al servicio de la comunidad. Mis papás son médicos. Entonces, ¿los dos? Los dos. Okay. Entonces sí traigo como mucho también esa vena de vocación de servicio. De dar sin importar el espacio. Y por eso también tengo carrera en sociedad civil organizada como activista. ¿Qué hiciste ahí, diputada? Porque creo que también es un área muy importante para cambiar el mundo esa. Pues justo fundé varias organizaciones de la sociedad civil. Está esta organización México-Americana que trabajamos con repatriados durante más de una década en México para que puedan regresar sanos y salvos a su lugar de origen y encontraran empleo, primero temporal y después se convirtieron en uno permanente, para echarles la mano a quienes ya estuvieron mandando remesas prácticamente toda su vida, ¿no? Claro. Y llegó un momento en el que tenían la necesidad de llegar, o sea, de regresar. En un momento la tasa de repatriación en México, de migración a Estados Unidos, de México a Estados Unidos, la tasa de migración empezó a tender a cero. Y lo que empezó a crecer exponencialmente fue la de repatriación. Entonces, por eso esa vertiente en materia de derechos humanos y migración fue la que trabajé. Fundé también una organización para hacer transparencia y observación del poder legislativo, que pudieran rendir cuentas, ¿no? Que era muy importante, es muy importante ahora que estoy de este lado. Claro. De la tribuna, pues me doy cuenta, lo importante es que toda esta gente que está ahí rinda cuentas y sigamos rindiendo cuentas. Me metí también a la Sociedad Civil de Movilidad,
Mi activismo se puso mucho más intenso cuando encontré la agenda de movilidad, de seguridad vial, de medio ambiente. Y ahí milito. Es claro que hoy estoy en un movimiento político, movimiento ciudadano, pero me considero más de corazón ONGero. Siempre me dijeron en algún momento, Ana, que yo tenía que elegir, que yo no podía hacer todo. Eso nos dicen siempre a las mujeres. Eso nos dicen desde que nacemos casi, sí. Que yo no podía hacer todo, que yo tenía que elegir, y yo siempre he creído que yo y todas podemos hacer lo que queramos, como queramos, en nuestros términos. Entonces me acuerdo que en un principio me decían que yo no podía ser política, o sea, que no podía estudiar ciencia política. Eso es lo que yo había decidido estudiar cuando mis papás eran médicos, no lo creían, estaban ¿Y qué dijeron enojados. cuando dijiste voy a estudiar ciencia política? No, pues me dijeron, te apoyamos. Mi papá, que siempre ha sido un gran apoyo en mi vida, igual que mi mamá, te apoyamos, pero mi papá me dijo, esa no es una carrera para mujeres. O sea, y yo lo entiendo, no me estaba haciendo menos, simplemente decía, no quiero verte en riesgo. Te quería advertir. No te que quiero no ver iba a en estar riesgo, fácil. va a ser violento, no te quiero Claro. ver en riesgo. Quizás a lo mejor lo decía por los demás y no por mí. muy Porque soy bravísima, ¿no? Muy probablemente. Soy muy brava, ¿no? Pero me decía, eso no es un ambiente para mujeres. Y yo le dije, no, sí lo es y lo tiene que ser y lo va a hacer. Entonces, me metí como de que no demostrar. Luego me acuerdo que también en otro momento me dijeron, no puedes ser activista y política al mismo tiempo, tienes que elegir. ¿No? Porque los activistas me veían como una traidora que había decidido irme a lo político. Y entonces cuando al otro bando, ya no me veían como una interlocutora confiable porque estaba en el otro bando. Y los políticos no confiaban en mí porque pensaban que yo era una infiltrada del activismo en nuestras agendas o en los recintos públicos. Entonces también me decían que no podía. Y dije, ¿cómo ¿Eso de hace que cuánto no? tiempo fue? Uy, ya, como 17 años. Wow. Yo dije, ¿cómo de que no? Claro que Pero sí. estabas muy joven. Sí, pues entré muy chiquita. Muy digo, chiquita. 17 años tenía cuando esto pasaba, ¿no? Claro. Me metí de lleno y luego pues me decían, no puedes ser mamá y política de tiempo completo. ¿Cómo de que no? Veces. ¿Cómo de que no? Y me volví a meter y pues ahí vamos, con nuestras imperfecciones, con lo mejor que podemos dar, somos seres humanos. ¿Desde hace cuántos años tratando de eres hacer mamá? una trayectoria con niño y con trabajo. 5 años. Oh, Mi nene tiene 5 años. Chócalas. Emilio, ay. Sí, 5 años. El mío también. Ay, qué padre. Y es lo Emilio, mejor de mi vida. Sí, yo también. tu hijo. Lo más bonito que me pasó. Felicidades, porque sí sé que en esta carrera es muy complicado, ¿no? O sea, tienes mucho tiempo, das mucho tiempo de ti a tu trabajo, a tus proyectos y también a tu hijo, estoy segura, porque es una bendición para nosotras. Yo casi que me veo en ti reflejada, pero te dicen que no se va a poder justo porque pues también das mucho de ti en todo, ¿no? Sí, pues no, fíjate que eso qué bonito lo que dices, porque yo sí creo que las mujeres intensas, hay que reivindicarnos. Sí. Claro, yo no encuentro las medias tintas, no me siento cómoda en ellas, los grises, nunca he sido un espacio donde a mí me guste moverme, a mí me gusta comprometerme con las cosas, me gusta ponerle toda mi energía, toda mi pasión y toda mi intensidad en que las cosas sucedan, se hagan, crearlas, ¿no? También, insisto, la energía creativa de las mujeres. Y además, fíjate, o sea, creo que hay un tema aquí muy importante. Esta energía creadora, ¿no? Puesta al servicio de los demás, de la comunidad, del país, en las tareas que elijamos. El servicio público es uno, pero hay un montón de vertientes para poder servir y poner energía creadora. A mí lo que me pasa mucho, por eso creo que es una reivindicación para las mujeres, la intensidad, es que pues es muy importante decir que está bien si en algún momento decides también no estar. Claro. Porque creo que también en esta lucha constante por querer ser, por querer demostrar, por querer hacer, llega un momento donde pues estás completamente drenada y casi que es heroico sostenerte y seguir y hasta el final. Y creo que también nuestra generación mucho del esfuerzo. Nos crecimos en eso. Yo veo mucho las jóvenes. Y demostrar que podemos. Yo veo mucho las jóvenes ahorita, justamente, y, o sea, las centennials, ¿no? Yo soy vieja millennial, todavía me toca millennial porque ya soy vieja millennial, pero veo a las jóvenes millennial, veo a las centennials, y las veo ya con otro chip en la cabeza en donde, ¿sabes qué? Está bien no estar. Está bien no querer, ¿eh? Está bien también tomar espacio. Darte un tiempo. Está bien tomar el tiempo, y yo creo que eso es un aprendizaje que yo sí quiero tener, porque de pronto ¿No te lo has dado? Pues no me lo doy nunca, ¿no? Ni como mamá, ni como no sé qué. Hay una reflexión también importante aquí en donde nos han dicho también mucho tiempo, y creo que esto es muy patriarcal también, que sí, es que nos lo dicen demasiado, que la política no es personal. Es verdad, ¿cómo no? Eso es muy patriarcal, o sea, sí. Claro que es personal. Por supuesto que es personal. ¿Cómo no va a ser personal la política si estamos hablando de las vidas de las personas, si estamos hablando del cuidado del país, de la gente, de las familias, del planeta?
si estamos dedicando tiempo que tendríamos que estar felices de la vida dedicando a nuestras familias, que es lo más importante para nosotras, Claro. porque que trabajes no quiere decir que sea menos importante. No, ¿Cómo no va para a ser nada. personal? O sea, yo estoy aquí 18, 19 horas diarias trabajando por mi país, tiempo que no le dedico a mi hijo. Claro que es personal la política. Por supuesto. Entonces, por supuesto que hay una reconstrucción muy distinta, creo que hoy, del personaje público de las mujeres, que yo no creo ni que empiece ni que termine con la primera presidenta mujer en el país. Sí creo que es una gran conquista de todas, pero sí creo también que esto es un trabajo de muchas décadas atrás. Bueno, que estamos platicando de todo esto que significa ser mujer en la política y tu trayectoria, diputada, que me parece sorprendente, sobre todo que eres mamá y como muchas mujeres de México, este tema de combinar el trabajo con la maternidad, con la manutención también, ¿por qué no decirlo? Con los proyectos personales y de vida, pues es un arte. Y es un arte que vives tú, diputada, y que viven muchas mujeres de aquí al Congreso y muchas mujeres de México. Antes de hablar un poquito de tu trabajo aquí en la Cámara de Diputados, que nos platiques qué es ser secretaria de la mesa directiva, etcétera, platícanos un poquito de Movimiento Ciudadano. Queremos saber qué es Movimiento Ciudadano y vamos platicando un poquito por qué estás en este partido. Ya nos platicaste que pues, realmente empezaste incluso con causas en las asociaciones civiles. ¿Y cómo es que llegaste a Movimiento Ciudadano y qué abandera este partido? Bueno, a ver, Movimiento Ciudadano es mi otra familia. Es un espacio seguro que he encontrado para hacer política. Ya tengo aquí desde el 2018. O sea, es decir, Ya son tenemos 6 6 años. años aquí y aquí me voy a quedar. Tuve un paso por el Partido Acción Nacional en algún momento y participé en elecciones con otros partidos políticos, sobre todo cuando iban en coalición, buscando justo dónde se podía hacer política nueva, distinta, que no le tuviera miedo a las mujeres para empezar, ¿no? O sea, que eso ya no tendríamos ni siquiera que poner en la mesa porque no le tuviera miedo a las mujeres. Los partidos políticos le tienen miedo a las mujeres porque los partidos políticos representan al status quo y los partidos políticos les tienen miedo al cambio, las mujeres somos el cambio. Entonces, era muy difícil encontrar un espacio así. Yo salí del PAN por violencia política de género. ¿Qué pasó? Pues ahí hubo, como siempre, ¿no? La vieja política, las viejas prácticas, que no, ni siquiera se dan cuenta, ¿eh? Si tú les preguntaras ahora, ni siquiera les pasa por aquí, o sea, y no había ni siquiera en ese entonces una ley que nos protegiera contra la violencia política de género, entonces fue un periodo muy complicado. Pero precisamente este espacio donde yo pudiera encontrar un lugar sin que le tuvieran miedo a mi género, sin que le tuvieran miedo al talento, a la creatividad, a la innovación, a la disrupción, a la intensidad. Entonces sí puedo decir que en MC me siento muy bienvenida en toda mi lauritud, ¿no? Todo tu ser. Sí, en todo mi ser y además he aprendido mucho de todas las colegas y los colegas que tengo ahí. Entonces, eso es Movimiento Ciudadano para mí, es mi familia, es mi espacio seguro y es un espacio además colectivo en donde queremos darle una alternativa de futuro al país. ¿Por qué? Porque no la tiene. ¿Por qué? Porque las niñeces, porque las juventudes necesitan saber que tienen un camino hacia adelante. Y como hoy estamos viendo las cosas, ahorita está la votación presupuestal, ¿no? Ajá. 45% de presupuesto le están recortando al agua, 40% le están recortando al medio ambiente. ¿De qué futuro podemos hablar para las siguientes generaciones si estamos tratando así al planeta que les vamos a heredar? Claro. Entonces, claro que nos preocupa y por eso en los tiempos más oscuros es donde hay que dar las batallas más brillantes. Y es de lo que nos estamos preparando. Somos un cardumen. Yo nunca, por eso acepté también coordinar la campaña de Movimiento Ciudadano, cuando Mayne es candidato, Mayne es presidente, porque aquí no estamos hablando de un gran Tlatoani, de una sola persona que va a cambiar a México. O sea, aquí estamos hablando de una colectividad, de un cardumen que va a presentar una alternativa para el país. Entonces somos muchas y muchos. En esto me siento también muy comprometida. Acabamos de renovar nuestra dirigencia. Maynes como coordinador nacional, tuve la fortuna de tener todo el respaldo de Dante Delgado y de ser invitada por Maynes para ser miembro de la comisión operativa. Nosotros somos justo como somos un cardumen, no tenemos una estructura jerárquica, triangular, patriarcal. El organigrama típico que conocemos. Nosotros somos horizontales y tenemos una comisión que es la que toma decisiones, somos 9, y de esos 9 uno coordina y es Jorge. Entonces comparto ahí con Juan Cepeda, esta extraordinaria figura del Estado de México, que va a ser gobernador en la siguiente, estoy absolutamente segura. Comparto también con Mónica Magaña, una extraordinaria política jalisciense,
imagínense esto, 29, 30 años, presidente del Congreso de Jalisco. Qué joven. Jovencísima diputada local, 2 veces electa por mayoría. Mónica es una fuerza de la naturaleza. Está también Luz Camila Guerra, de 25 años, ¿no? Muy joven Nuestra también. líder de jóvenes. O sea, te puedo decir un montón de gente. Rolfito, nuestro diputado local chilango, que de los fundadores del Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos y muy comprometidos con la coordinadora que somos, y pues le vamos a dar a México una alternativa. Oye, diputada, platícanos un poco ahorita que dijiste, coordiné la campaña de Jorge Maynez. ¿Qué fue eso para ti? Híjole, pues fue otra fuerza de la naturaleza, atravesante en todos los sentidos. Fue una campaña muy comentada porque al principio de la elección nosotros también tenemos una casa encuestadora y Maynez, bueno, Movimiento Ciudadano en sí, creció muchísimo y al principio de la campaña nunca pensamos que iba a crecer lo que sí creció. Entonces, ¿qué fue para ti? O sea, ¿cuántas horas al día dormías? No, ninguna. ¿Cuántos viajes No, al día hacías o a la semana? Este año para mí ya, ¿no? Y le decía el otro día a mi esposo Bernardo, le dije, es que a este año ya le sobró un mes. Sí, ya sé. O sea, yo ya acabé, no sé qué sigo haciendo aquí. Porque coordinar una campaña presidencial y así de exitosa como fue la de Jorge Maynez, porque honestamente fue una campaña muy exitosa, sí, en términos de que nos sorprendió. Gracias. Y lo conocimos por todos lados y mucha gente cantó Maynez, presidente. ¿Qué fue eso? O sea, no, fue increíble. Primero porque fue sorpresiva, así como irrumpimos en el mapa político del país, y así lo prometimos hacer cuando tomamos esta responsabilidad. La campaña irrumpió en nuestras vidas también, en la de Jorge y en la mía. Sí. Teníamos planes completamente distintos y se tuvieron que hacer muchos sacrificios todos los que estuvimos ahí, porque pues una campaña implica tiempo completo y compromiso absoluto, sin distracción ninguna, ¿no? Entonces, Jorge no pensaba ser candidato, él era el coordinador de campaña de Samuel García, y a Samuel nos los tiraron a la mala. La vieja política se alió, incluso se hizo aliado de la Suprema Corte de Justicia, y nos tiran a Samuel García de la candidatura. Entonces Jorge tuvo un par de días prácticamente para tomar decisiones. O sea, en 2 días todo tomó la el decisión partido, de ser candidato. básicamente, en un par de días. Y todo el equipo. Claro, y Dante, por supuesto, también intentando que tuviéramos toda la cohesión necesaria, Dante como coordinador nacional en ese entonces, que las fuerzas políticas del movimiento en todo el país estuvieran de acuerdo. O sea, fue muy intenso. Entonces, pues claro, Jorge acepta la candidatura, no, sin imaginar que iba a ser candidato a la presidencia hacía una semana, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Te habló? Y luego yo, o sea, me invita a ser coordinadora, sí me llama y nos vimos y platicamos. Me acuerdo que me dijo, me dice, oye amiga, pues ya tenemos coordinadora de campaña, porque además yo estaba jode, porque soy bastante intensa, ¿no? De que Jorge, necesitas un coordinador de campaña, Jorge, necesitas un coordinador de campaña. Y andaba yo, tenía 3 personas en mi lista de quienes creía que podían coordinar. Entonces, tú no te lo imaginabas. No, o sea, yo traía el trabajo de la coordinación de vocerías y estaba muy contenta, y pues sobre todo siempre con esta visión de zoom out que te permite también tener pues todo, ¿no? Claro. Y entonces andaba yo buscándole coordinadora a Jorge, y de repente me llama así un día y me dice, oye, ya tenemos coordinadora, creo que te va a gustar mucho quién es. Y me dijo, y pues quisiera decirte que la vamos a presentar, era un jueves, ¿no? Que la vamos a presentar ya el lunes. Y yo, ay, qué bueno, Jorge. Felicidades. Felicidades, dime quién es para ayudar. Me dice, tú. ¿Y tú qué? Y yo, ¿cómo? Le dije, no, ¿cómo crees? ¿Qué va a hacer conmigo? Sí. Y entonces él me dijo, ¿cómo ves? Y dije, órale, va. ¿Lo aceptaste en el momento? ¿No tuviste tiempo de pensarlo? No, o sea, claro, me dijo, piénsalo y tal, pero no, a ver, o sea, hemos sido equipo Jorge y yo muchísimos años. Y yo creo que una parte muy importante que aporto, digamos, en el ecosistema de Jorge y en el movimiento, es que el movimiento es un movimiento que lleva mucha gente caminando junta mucho tiempo. Sobre todo nuestra generación, ¿no? O sea, ya llevan juntos caminando al menos 10 años y tal. Yo llegué pues un poco después, hace 6, tampoco soy nueva ahí, pero llegué un poco después. Entonces, hay grupos ya muy consolidados, equipos muy consolidados, hay visiones ya muy homologadas, muy establecidas. Y han crecido muy en colectivo, y yo de alguna manera he venido siempre como a poner la visión de fuera de la caja de ese movimiento que ha caminado junto tanto tiempo, ¿no? Entonces, cómo estamos viendo afuera las cosas, la sociedad civil, las juventudes, los estudiantes, el activismo, ¿no? Entonces creo que siempre me puso como... Es un partido que tiene mucha esa participación más ciudadana. 100%.
Entonces siempre muy bienvenidas las visiones y creo que por eso era como importante también decir, órale, va, porque vamos a hacerlo, porque creo que nos vamos a complementar bien y el movimiento necesita de todos. Claro. Estos momentos, pero por eso digo que la política no puede ser no personal. O sea, son estos momentos los más difíciles, los más duros, los que nos necesitan. Pues no te vas a ir a esconder a tu casa. Claro. ¿No? ¿Y cómo fue decirle a tu esposo, ya me voy de No, pues campaña? mira, yo me acuerdo que cuando le acepté a Luis Donaldo Colosio acompañarlo en la alcaldía de Monterrey, de broma y no, le dije, porque pues lo platicamos en Monterrey, me pidió que viajara allá y tal, y entonces le dije, o me dijo, ¿qué opinas? Ya di que sí ahorita porque tenemos que mandar el papel. Dije, no, a ver, es que yo tengo que ir a México a deshacerme de mi esposo y regreso, le digo. Porque ya me lo imaginaba. A pedirle el tiempo Que, fuera. Ajá, Bernardo de no. Y entonces, en esta ocasión, pues más bien le dije a Jorge, sí, solo déjame hablar con Bernie, y si Bernie, pues me dice algo, ya te comento. Y cuando llegué a la casa, le dije a Bernardo, le digo, oye, pues pasó esto. Me dijo, ya sabía. Me dijo, conozco a Jorge y te conozco a ti perfectamente. Me dice, ya sabía, ¿no? Ya sabía que eso ibas. Y dice, nada más te voy a pedir un favor. Eres una mamá de un niño de 4 años. En ese entonces él tenía 4 años. Eres una mamá de un bebé de 4 años. Te pido, por favor, que seas responsable, que te cuides y que no te expongas. Claro. Porque este país hoy no está seguro, para desgraciadamente, estarse exponiendo, ¿no? Claro. Y pues ya, eso me lo llevé tatuado. Y ahí empezó tu aventura de maletas, aviones, carretera. Sí. ¿Viajaste mucho en la campaña? Sí, pero no como Jorge y la parte nuclear del equipo, porque fue de los primeros acuerdos tomados con él. Era importante primero tener cubierta la Ciudad de México. Claro. Porque pues aquí pasan 1,000,000 de cosas, invitaciones, foros, entrevistas, cosas, y Jorge iba a estar de tiempo completo en las universidades, viendo estudiantes y dedicado a los jóvenes. Entonces hicimos la promesa de irrumpir en la escena política y teníamos que ser completamente disruptivos. Entonces Jorge se dedicó a eso y yo me dediqué como a la parte más de la política centralista de este país, ¿no? Que seguimos siendo muy chilangocentristas, desgraciadamente. Y Jorge entendió muy bien que no tenía que ser así y se fue a las localidades y a los territorios. Entonces yo viajaba entre 2 y 3 veces a la semana. Sí, me imagino. Aún así sí es un buen. Sí, claro. Y elegí un poco también las rutas y tal, porque a veces tenía yo que a lo mejor sumarme en las giras y llegar sola, entonces si eran territorios peligrosos, pues no me la echaba. Claro. ¿No? O sea, había que medirla muy bien, me tomé en serio el compromiso que hice con mi familia. Claro. Y pues fue una experiencia que me cambió la vida. ¿Qué es lo que más aprendiste de coordinar una campaña presidencial? A escuchar. Uno está muy acostumbrado a hablar. Sí. Como persona con cierto liderazgo, pero también como político en el poder, ¿no? Como persona política en el poder. Entonces, a escuchar, a saber que las cosas pueden cambiar de un minuto a otro. Pues el debate de Maynes, el primer debate, ¿no? Fue un antes y un después. Sí. O sea, ahí fue cuando nos hicimos absolutamente virales. Entonces, ahí fue cuando todos supimos quién era Maynes. Y se hizo viral. Y que Movimiento Ciudadano tenía candidato. Y tenemos además muchas personas hoy que van a disputar el futuro político del país. ¿Qué es lo que ves hacia adelante para el futuro del Movimiento Ciudadano? Veo un crecimiento territorial, eso es nuestro siguiente gran paso. Nosotros estamos en el mejor momento de nuestra existencia. Sí. Es muy agridulce porque estamos en el mejor momento de nuestra historia, en uno de los momentos más oscuros en la historia del país. Entonces, claro que es muy amargo. Pero al mismo tiempo, pues tenemos que reconocer que crecimos como nunca. Tenemos 513% de crecimiento en la última elección. Wow. Llegamos al doble dígito, que es el 11%. Pudimos haber llegado más. Pasaron muchas cosas, mucha guerra sucia, sobre todo de la oposición prianista. Pues una elección bastante de Estado por parte de Morena. Y este montoneo, ¿no? O sea, a nosotros nos echaron un montón con las coaliciones. Y pues el tribunal finalmente terminó dándole a Morena y aliados una conformación en el Congreso que es artificial. Esto no es lo que la gente les votó. Y lo lograron a través de la trampa con las coaliciones. Entonces hay también mucha reflexión de que hicimos lo correcto en ir solos. Sí. Y que al mismo tiempo se tiene que acotar el ejercicio corrupto de las coaliciones, como hoy lo está permitiendo maliciosamente la autoridad, porque la Constitución dice otra cosa. Y habrá que pelearlo también en su momento. Nosotros seguiremos dándole a México la alternativa. Entonces yo veo eso, un ejercicio amplio de territorio, veo un ejercicio amplio de liderazgos, veo un ejercicio amplio de poner en la mesa una alternativa al proyecto del país, y veo un ejercicio de cuidado y atención absoluta a las niñeces y a las juventudes de México, porque son la esperanza.
y para nosotros eso es lo que importa. Claro. Qué importante lo que dices, diputada. Yo creo que el Movimiento Ciudadano está en un momento súper importante en la historia del partido, porque vemos a lo que se dice la oposición, que yo creo que es el partido emergente más fuerte y más importante que tenemos en este momento como oposición. El desgaste del PRI y del PAN ha sido muy grande, muy fuerte, y yo creo que eso ustedes lo pueden capitalizar muy bien, y creo que es lo que pasó también en la campaña presidencial con Jorge Maínez. Y yo imagino a ti, pues qué orgullo haber estado ahí y ser partícipe de todo eso. Me siento muy orgullosa de ser parte de la historia de mi carrera política, porque además sí marca en mi vida un antes y un después, porque normalmente, justo como vengo del activismo, yo llevaba muchos años, toda mi carrera política, o sea, los casi, no sé, desde 2000, no, desde el 97, contra Antrofox, no, desde el 97 al 98 que empecé a hacer política, había estado siempre concentrada en la política de los issues, como dicen los gringos, ¿no? O sea, era la causa y yo hacía politics a través de policy, ¿no? Y estaba muy acostumbrada a ir a mi espacio cómodo y seguro y la verdad es que lo hago muy bien. Pero justo como esta entrada a la campaña nacional de Movimiento Ciudadano y Maínez me dio como un giro de 180 grados y otra a otra cara y a un rostro político. Claro. O sea, ya de una mujer que hace política nacional, que tiene una voz política nacional, o sea, ya no era Laura la de la agenda de movilidad. Te conocí, te vi muchas veces en los medios, en los periódicos, como movilidad. Sí, claro. Que me encanta, es mi corazón, ahí milito, toda mi vida la voy a defender y la voy a seguir trabajando, pero esto me dio como otra inmersión en la política del país. Y fue un aprendizaje además, o sea, pues no había opción, o crecías o te ibas. Pero intenso, como intenso, tú, sí. Y rapidísimo. Sí, intenso, rápido, disruptivo, viral. O sea, digamos que el dinamismo que tienen las redes sociales es el dinamismo que tuvimos en cada espacio de la campaña. Seguro. Y de hecho hay perfiles y cuadros que no conocíamos antes y ahora ya están también en el escenario después de esta campaña presidencial que acaba de pasar. Sí. ¿Cuál es tu función aquí en la Cámara de Diputados, diputada? Sé que eres secretaria de la mesa directiva. Para la gente que nos ve y nos escucha, ¿qué significa eso? Bueno, a ver, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores representamos al Poder Legislativo, somos uno de los 3 poderes de la Unión. Bueno, corrijo, uno de los poderes de la Unión, porque ya quitaron al Poder Judicial, ¿no? Han roto el equilibrio de poderes en este régimen que está instaurando Morena, y tienen un órgano de gobierno. O sea, como somos parte de un poder de la Unión, tenemos un órgano de gobierno. El órgano de gobierno es la mesa directiva. Entonces, la Cámara de Diputados tiene la suya, la de Senadores tiene la suya, y aquí ya vemos varias secretarios y secretarias, vicepresidentes y un presidente. Entonces, nosotros lo que hacemos es conducir, ahí está, por ejemplo, Dolores Padierna, que es vicepresidenta, está ahorita en la tribuna, pero estaba también dirigiendo hace unos minutos la sesión porque es vicepresidenta. Entonces, cuando el presidente no está, ella atiende. Ella preside. Nosotros conducimos las sesiones, nosotros acordamos el orden del día de las sesiones para que haya como pues esta gobernanza, le damos seguimiento y también seguimiento a los acuerdos. Nosotros somos, digamos que los representantes legales de la Cámara de Diputados ante cualquier cosa, y al mismo tiempo le damos como certeza de pluralidad, de disciplina y de buena conducción. Ha sido un rol bien interesante para mí porque pues nunca había estado en la burbuja, como le dices, ¿no? O sea, yo siempre he sido como una legisladora más pues de calle, de banqueta. De banqueta, ¿no? Y muy enfocada en la gente así. Y aquí es un trabajo más distinto, ¿no? Porque te toca ser órgano de gobierno y te toca también ser muy ecuánime, aun cuando tu corazón te esté latiendo en otro sentido con muchas barbaridades que puedas estar viendo, ¿no? Entonces, por un lado hay que tener como mucha mano izquierda para que la conducción de la mesa, el ambiente de la mesa, la cordialidad de la mesa, todos sus integrantes, la verdad es que el presidente Sergio Gutiérrez es de primera, sí ha abonado a que haya un ambiente bastante plural y sobre todo de respeto entre todas y todos. Eso ayuda mucho. Ve el tiradero que tienen en el Senado, que es completamente distinto, la conducción. Fíjate, ahí pueden ver muy bien la gran diferencia. Muy complicado la dirección. Es la diferencia de tener una mesa directiva responsable, plural, con una muy buena mano izquierda, que genere consensos y diálogos aún en el disenso. Claro. Y otra que es un tiradero de autoritarismo que le pasa por encima a todo el mundo y que igual le echa encima a los abogados de la Cámara de Senadores, un ciudadano, porque lo veo en el aeropuerto, ¿no? O sea, es decir, y se pelean todos todo el tiempo, patadas, o sea, eso es lo que está pasando en la Cámara de Senadores. Y siendo la Cámara de Senadores.
Eso es responsabilidad de la mesa directiva, que no haya ese espacio de diálogo, de disenso, de pluralidad, de ejercicio legislativo parlamentario. Entonces creo que nosotros lo hemos hecho bien. Digo, se necesita de mucha mano izquierda para que la conducción, la pluralidad y el ambiente esté bueno en la mesa y eso derive afuera. Claro. Pero también, por otro lado, necesitas de la otra mano, la de la lucha, porque también te toca subir a tribuna como el resto de los legisladores, también te toca representar causas, también te toca representar ciudadanas y ciudadanos y dar la batalla. Claro. Y eso ha sido mi papel en estos 4 meses, o sea, una muy institucional en mesa y en la otra, pues una luchadora que está peleando por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial, de las juventudes que están luchando por su futuro, del medio ambiente, del planeta, del agua, de la salud, es decir, pues ahí están las necesidades del país. ¿Cuáles son tus causas, diputada? Si yo te dijera, ¿para qué está la diputada Laura Ballesteros aquí en la Cámara de Diputados? Tengo 2 muy concretas, una que llevo mucho tiempo trabajando, que deriva de movilidad, precisamente, que es la acción climática y el medio ambiente. En mi paso por el Senado de la República lo trabajamos a morir. Construimos un bloque por el clima de legisladores, construimos un consejo consultivo de ciudadanas por el clima, hicimos una cantidad de iniciativas para poder ir modelando el presupuesto climático más ambicioso de México, y es una agenda que toca mi corazón porque claramente la movilidad sostenible es uno de los grandes pilares de la agenda medioambiental y de acción climática. Y por el otro lado, la paz y la construcción de justicia, de seguridad. Por eso me metí de cabeza a pelear por la justicia y los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial y de las y los mexicanos, porque con la toma del Poder Judicial, pues a quienes nos afectan son a nosotros en la consecución de justicia. Hoy, la sentencia de quien esté en esa situación la va a firmar un político profesional de Morena, no un abogado de carrera. Es una toma agresiva de un partido político a un poder de la Unión. Eso es lo que está pasando. Tú, diputada, que estás defendiendo esta causa, que este tema de la reforma judicial ha dado de qué hablar muchísimo, ¿cuáles son los atropellos y los riesgos para la ciudadanía de esta reforma? Bueno, está planteando un cambio de régimen y los cambios no todos son buenos, ¿no? Este no es un cambio bueno. Este es un cambio que primero, de los 3 poderes de la Unión que teníamos, que la Constitución los expresaba, pues la realidad es que nos queda uno, porque tenemos a un poder ejecutivo completamente fundido en uno con un poder legislativo, ¿no? No hay un contrapeso que marque ahí entre ninguno de los dos. Sí, la mayoría la tiene. Y por el otro lado tienes un poder judicial que ya no existe, porque pues al tomar la Suprema Corte, al tomar las magistraturas, al tomar también los tribunales de circuito, todo lo que es el Poder Judicial de la Federación y de los estados, como lo harán subsecuentemente, no va a haber un espacio en donde la autonomía de las tomas de decisiones, arbitrarias o no, del poder hegemónico, puedan tener un sustento. Mira, fíjense, aquí hay un ejemplo muy claro de lo que estoy diciendo. El país, el primer gran problema que tuvo el Poder Judicial con la Presidencia de la República, con el Poder Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador, fue cuando la Suprema Corte de Justicia le dijo no a Andrés Manuel López Obrador en el 2023 sobre la militarización del país. Andrés Manuel presenta este conjunto de reformas constitucionales para darle todas las labores militares de seguridad a los militares, y entonces la Suprema Corte de Justicia atrae el caso y le dice no, esto no es constitucional y se lo echa para atrás. Ese fue el principio del fin. Ahí empezó el pleito. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que la reforma judicial fue movida también por los militares en nuestro país. Por eso, primero sacan la reforma judicial, para poder quitar todas las posibilidades de que les volvieran a declarar inconstitucional o anticonstitucional las reformas a la seguridad pública y que les otorgaran también labores civiles en tiempos de no guerra, porque eso también se hizo en la Constitución ahora. Y luego metieron semanas después la reforma militar, que es la que ellos estaban buscando. Entonces, estas 2 reformas van de la mano, no nos engañemos, y como el Poder Judicial les dice no, pues les estorbaba. Les estorbaba y les estorbó en un montón de cosas, con el derecho de amparo, con efectos generales. Me tocó en el Senado defenderlo. Ahora si te amparas, antes si te amparabas, yo me amparo por el derecho al agua. Perfecto. Yo, Laura, me amparé por el derecho al agua. Me lo conceden el amparo. Ese amparo tiene efectos generales con la comunidad. Sí. Tenía. Ahora ya no. Morena quitó esos efectos generales y ese amparo solo me protege a mí. Si la comunidad se quiere proteger, se tendrían que amparar uno por uno. Todos, cada uno.
Entonces, esto es un problema porque al final, otra vez la justicia va a ser parte, o más bien va a tener acceso solo quien la puede pagar. ¿Quién puede pagar un abogado para ampararse, para darle seguimiento? ¿Quién tiene conocimiento de sus derechos para poder seguir adelante? Eso también va a ser un tema de nivel educativo, de acceso a la educación, de acceso a la justicia, de acceso a los medios. La gente no tiene el tiempo porque su vida cotidiana está inmersa en ganarse la papa todos los días. Claro. Entonces, esto es gravísimo y por eso la guerra fue declarada al Poder Judicial, queridos amigos. Sí estamos entrando en un estado militar y lo vamos a ver ahora en el presupuesto porque va a ser un presupuesto militar el que va a aprobar Morena. Fíjense nada más este dato que es dramático. Claudia Sheinbaum, nada más en este primer año que está por inaugurar, le está otorgando un 89% más de presupuesto a la Sedena de lo que en su historia había tenido, por encima de lo que tuvo López Obrador en su primer año de gobierno. 89% más tiene hoy Sedena en este año donde va a iniciar Claudia que lo que tuvo en el primer año de López Obrador. Y 249% con Peña Nieto. ¡Wow! ¿Qué cifras? ¿No? Y en la mañana me decía a Susana Uresti, ¿no? Porque decía, bueno, ¿pero le quitaron o no le quitaron dinero a seguridad? Sí, sí le quitaron dinero a seguridad. Pero le dieron, le triplicaron el presupuesto a Sedena. ¿Pero cómo? Entonces, ¿le dieron la seguridad o se lo quitaron? Dije, a Susana, lo que pasa es que hoy los militares de Sedena no solamente hacen labores de seguridad. Con la reforma militar, hoy los militares de Sedena también hacen obras. Sí, claro. ¿No? Obras públicas, y es en donde les están dando la mayor parte del presupuesto. Se encargan también de aduanas y se encargan de un montón de labores civiles en tiempos de paz, que no tendrían por qué tener. Ellos antes tenían solo el acceso a labores civiles en tiempos de guerra. Entonces, por eso el presupuesto aumentó, porque tienen otras labores. El 60% del presupuesto del anexo 16, que es para puro cambio climático, se lo está dando a Sedena. ¿Qué tiene que ver ahí? Sedena. Porque Sedena lo va a manejar, supongo. ¿No? Le están dando, dice, el 60% para Tren Maya y los otros trenes, ¿no? Que además pues, son ecocidas con el medio ambiente. ¿Qué sigue para ti, diputada? Ay, pues fíjate que me lo pregunto mucho, como mamá también, porque, o sea, como que mi niño cada vez entra en una etapa más deliciosa, ¿no? O sea, sí. Como cuando era bebé me lo llevaba a todos lados y ojalá que no se acuerde nada porque lo traía, pero de arriba para abajo. Qué bueno, pobrecito. qué padre. Y pues pasaba largas jornadas laborales. Hijo, cuando veas esto, no te enojes conmigo. Y siento que no se daba cuenta per se, porque pues su percepción del tiempo es muy distinta y era muy bebito y no sé qué, y no sé qué. Pero ahora, o sea, mi Emilio está en absolutamente todo, en todo es en todo, se sabe de todas, es muy reflexivo. El otro día me marca un colega aquí del trabajo porque tenemos que entregar unas firmas y lo estaba yo durmiendo y me dice, ¿quién era? No, le digo, de la oficina, mi amor. ¿Y por qué te hablan a esta hora? O sea, no lo veía como reclamo, sino lo veía como... Raro, ¿no, Sergio? Sí, como preguntándome así de que ¿por qué, no? Y yo, pues porque tenemos que hacer unas cosas del trabajo. ¿Y te va a volver a llamar? Dije, sí, pero te voy a dormir primero. Bueno. ¿Pero quién era? ¿Cómo se llama? Entonces, o sea, mi punto es, está en todo, ya se da cuenta de todo y sí es mi prioridad que se sienta muy acompañado por su mamá. Entonces, sí creo, por primera vez en mi carrera, en estos 5 años de mamá, sí creo que cada vez, fíjate, no me había caído ese 20, que cada vez va a necesitar más tiempo mío. Entonces, eso sí me lo estoy poniendo como un must. Y fíjate, te lo estoy diciendo iniciando la legislatura, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo en el último año cuando, ya no me tocó nada, entonces, la verdad es que no, o sea, yo siento que puedo crecer mucho todavía, pero sí quiero ponerme eso como un primer norte, ¿no? No, pero entiendo esa prioridad, es la prioridad. Y hoy justo que no estoy presionada, que no hay un canto de sirenas, que, o sea, es un primer norte. 2, me parece que es muy importante también entender el momento político del país. Claro. Y poner la energía en las cosas que van a tener relevancia. ¿A qué me refiero? Es tan difícil hoy el ejercicio político en medio de un régimen que se está construyendo como hegemónico, que puede ser muy fácil caer en el desánimo, que te sientes todo drenado, que diste vueltas sobre tu propio eje 63 veces y ya no sabes ni cómo te llamas. No, y con la mayoría que tienen, pues dices, ¿para qué estoy aquí si lo van a aprobar, ¿no? Entonces, poner la energía en los lugares correctos para mí es concentrarme en el proceso. No en los resultados porque no los controlamos hoy. Los controla el régimen hegemónico. Pero el proceso sí es muy importante. ¿Y el proceso cuál es? La gente.
sea, concentrarme en el proceso es cuidar de la gente, escuchar a la gente, ir a donde está la gente, representar sus causas, representarlos a ellos, luchar con ellos hombro a hombro hasta el final, ir tejiendo redes de confianza, pero también de lucha. Para mí ese es el proceso. E ir construyendo a través de eso una cosa que en su momento tendrá mucha relevancia. Entonces, como que estoy más orientada a eso y sé que eso, además de que hoy es mi trabajo, pues va a ayudar a que el país tenga una alternativa. O sea, es decir, ayudar al proceso va a ayudar al país y va a ayudar al mundo ciudadano. Entonces, eso es creo que lo que sigue para mí. Claro que me gustaría reelegirme, ¿no? Pues es un espacio en donde me veo, me encanta, he estado en todos lados, gobierno local, federal, estatal, iniciativa privada, sociedad civil, Congreso local, Congreso estatal, Senado de la República. Pues he estado en todos lados ya. Lo que más me gusta es el ejercicio legislativo, es el ejercicio parlamentario. ¿Dónde estás ahorita? Donde estoy ahora, pero no, y el ejercicio local también, parlamentario, y el del Senado fue increíble. Yo creo que es el parlamentario en general. Me veo ahí haciendo una carrera que ayude a que la gente tenga, pues, futuro y una alternativa. Qué bonito. Y me encanta esta sensibilidad que tienes como mamá, porque de verdad que sí nos cambia la vida y vemos todo diferente y con más sensibilidad cuando somos mamás, ¿no? Sí. Yo te escucho y digo, claro, necesitas tener ese tiempo con tu hijo, ¿no? Sí. Mi hijo me dice, mi mamá, que te vaya bien en el podcast, ¿no? O sea, él sabe perfecto lo que estoy haciendo y cada vez yo tengo la misma sensación que tú, Laura. Digo, es que este nene me va a necesitar más. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿No? Con el tiempo. Sí. Ha sido una plática interesantísima, padrísima. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tus puntos de vista, tu experiencia. De verdad, muchísimas gracias. No, al contrario, feliz de compartir, de platicar, de escuchar. Y bueno, pues estoy aquí a las órdenes. Ahí van a poner mis redes sociales. Claro, sí. Para que sigamos en comunicación. Gracias. Gracias de verdad, diputada Laura. Gracias. Amigas y amigos de La Encuesta es lo mío, yo soy Ana Arroyo y nos vemos cada semana como siempre. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye bye.